y, como os ha dicho Jaime, la dinámica un poco es irles haciendo algunas preguntas para que ellas puedan hacer su exposición. No hay mucho tiempo, pero intentaremos que todas tengan el que necesitan. Guadalupe, ¿en qué consiste la carrera del equipo de orientación y con qué dificultades os vais encontrando y cuál ha sido un poco el desarrollo de vuestra actividad durante estos años? Pues os comento, yo trabajo en educación desde siempre, ese realmente ha sido mi trabajo. Ahora estoy como directora, pero la directora del equipo también es orientadora, es decir, estoy al margen de la vida cotidiana de lo que hay en los colegios. ¿Qué dificultades hemos encontrado? Pues tenemos que ver un poco cómo ha ido. A mí sí que me gustaría hacer, aunque sea muy breve, ¿no? Un breve análisis de lo que ha sido la historia que yo he conocido en la escuela durante hace ya muchos años, porque ya soy mayor, con esta cara ya sé. Hace muchos años la idea era que todos los niños eran iguales y que la escuela les tenía que atender desde la igualdad. De tal manera que si nos imaginamos que esto es una valla y aquí está detrás el espacio en el que tenemos que atender, esta valla, si yo tengo esta altura, no me va a dejar, entonces me decían, son todos iguales, me subían y me ponían una cosita así, me daban lo mismo que a este, que era un poquito más alto que yo, y que en esa valla ya podía atender, desde aquí ya podría esa mirada, y a este, que era un poquito más alto, que a lo mejor no necesitaba ni valla. Con el tiempo apareció otra palabra que era clara, que era importante, era equidad. ¿Qué se entendía por equidad? Igualdad de oportunidades para alcanzar el éxito. Es una palabra que sigue viva. Ahora mismo la escuela sigue utilizando, y yo utilizo esa palabra. Pues claro, hay que complementarla. ¿Qué es equidad? Si este es el espacio de aprendizaje y esta es la barrera que tenemos aquí, la escuela está utilizando durante muchos años una cuestión que dice, bueno, si tú tienes esta altura, a lo mejor no necesitas nada. Si tú tienes esta altura, vas a necesitar 2 trocitos de lo que sea para ponerte a esta altura y ya poder ver. Si tú tienes esta altura más pequeña, vas a necesitar 3. Igualdad de oportunidades para alcanzar el éxito, en la medida que se puede. ¿Qué ha pasado en este momento? Porque estamos en un momento clave. A partir del curso académico pasado, pero dentro de este mismo año, y con fecha que es una fecha clave para los que trabajamos en la escuela, el fecha del 22 de marzo del 23 apareció un decreto, es el decreto que todos conocemos ahora como decreto 2323, que hace referencia a la necesidad de que la escuela tenga una mirada a cada uno de los alumnos, porque cada uno es diferente. Es la atención a las diferencias individuales, es esa mirada de la que nos hablaba, y yo reconocí que me quedó un poco impactada por los datos y como hemos hablado en el anterior, a mí me ha impactado, pero él hablaba de la necesidad de que cada niño sea mirado y reconocido en sus dificultades y en sus dolores, en sus dolencias, en sus cosas que hace estupendamente bien. Pues estamos ahí ahora. La legislación ahora mismo nos está diciendo que hay que hacer un trabajo de reconocimiento de necesidad de cada alumno para a partir de ahí atender a las necesidades individuales de cada uno de los alumnos, que es reconocer sus bondades y sus dificultades. ¿Esto qué supone? Pues supone que el grupo también está hablando mucho, está hablando de las familias, de las dificultades, la escuela y las dificultades, el contexto general, donde hay muchas nuevas tecnologías, donde hay mucho dinero, a lo mejor muchos asuntos materiales. ¿Qué supone esto? Supone que esto que yo decía antes, que yo decía, hablábamos de igualdad y luego de equidad, ahora estamos en un momento en el que yo me creía así y decía que había unas barreras, que teníamos que hacer ponerle alzas a los chavales para que pudieran mirar por encima de la barrera. Lo que nos está diciendo ahora la nueva legislación es que la cuestión es que hay que quitar las barreras, porque lo que hay aquí detrás, esta alturita y esta, lo que tiene es derecho a conocer ese mundo, ese espacio de aprendizaje, esa posibilidad de desarrollarse, pero desde el conocimiento de quién es cada una de las personas. Si yo tengo un trastorno del espectro del autismo, no necesito que me suban alzas, sino que lo que quiero es que quiten barreras para que yo pueda entrar en mi contexto, un contexto habitual para los niños en la escuela, y desde ahí, reconociendo mis dificultades, la escuela haga aquello que considero oportuno para atenderme y para responder
a eso que yo necesito, un reconocimiento de la persona integral que soy yo. ¿Qué nos está pidiendo la escuela? ¿Qué está pidiendo a los orientadores ahora? ¿Qué está pidiendo a los maestros, a los equipos directivos? Pues nos está pidiendo que hagamos aquello que tengamos que hacer para atender a la posibilidad de que los niños aprendan, que sean competentes para vivir, que sean capaces de autorregular sus propias vidas. Hoy hemos estado hablando de eso, parece una teoría, pero no lo es. Que sean capaces de estar, que puedan estar, no que sean capaces, que puedan estar en ese contexto. Es decir, la escuela tendrá que eliminar todas las barreras que permitan que puedan estar dentro, que no tengan que salir de las aulas con tanta frecuencia, sino que se atiendan a sus necesidades del propio contexto de aula. Creo que es muy importante también que puedan participar. Es decir, participar es reconocerme que yo soy yo, que tengo una manera de estar y que tengo derecho a estar y que además desde ese respeto se me acompañe y se me ayude y se vincule conmigo y que yo pueda vincular con un entorno que no considere que yo soy rara, que soy especial, que soy diferente y que me dejen haciendo. Estamos hablando... está haciendo así... Sí. Bueno, entonces estamos hablando de una teoría que se intenta hacer realidad en este momento. Desde instancias superiores nos han dicho que tenemos que trabajar, en este caso, a los orientadores educativos, que tenemos una labor de prevención, detección e identificación de necesidades. Tenemos que acompañar a los colegios para que ellos puedan hacer, en primer lugar, sean observadores analíticos de las propias barreras que existen dentro de los propios centros. Si no se conocen las barreras que tenemos, difícilmente podremos mejorar lo que es la calidad en tanto y acompañar a los alumnos para que puedan aprender, para que puedan estar y que puedan participar. Cuando hablo de barreras, voy a empezar por una cuestión muy sencilla. Por ejemplo, digamos que yo soy un niño o una niña de 3 añitos y que en la escuela pues viene por una estructura que considera que es natural, que es de que todos los días nos reunimos a primera hora y nos reunimos para hacer una asamblea. Parece muy natural, sentamos a todos los niños en torno a una maestra, un maestro que está aquí sentado, y aquí tenemos una serie de materiales para trabajar. Uno de ellos, uno de los niños, tiene que empezar a hacer una tarea, que son unas rutinas que tienen establecidas. Se da por hecho casi que todos los niños de 3 años tienen la posibilidad, la capacidad de estar ahí sentaditos, y de estar ahí sentaditos 15, 20 minutos, lo que sea, ¿no? Hay niños que no pueden hacer eso. Pero no poder hacer eso y no establecer algún tipo de acompañamiento a ese alumno para que pueda estar ahí, y cuando digo estar es estar en la medida que pueda. Si no hacemos nada, es como que le estamos colocando una barrera, que es una barrera tan sencilla que no le dejamos ni estar, ni participar, y por supuesto aprender. Y alguien dirá, ¿y eso cómo se resuelve? La cosa no tiene magia. Pero a lo mejor, si para esos alumnos que tienen más dificultades, voy a utilizar un término que es un poco así, funciones ejecutivas, en lo que son las funciones ejecutivas, que lo que nos acompaña a todos, es a que podamos después regularnos emocionalmente, podamos mantenernos atentos en una determinada tarea, cada vez más, a medida que vamos creciendo, podamos desarrollar nuestras capacidades de memoria, etcétera, etcétera. Si yo que tengo más dificultades, me gusta estar sentada, y entonces piensan que no soy buena gente, esta niña que no para, le digo ven, se va. Sin embargo, si a lo mejor se me monta una pequeña agenda en la que en determinados momentos de esa asamblea, a través de esa agenda, me llega una información que es oral, una información que es visual, es decir, multisensorial, es probable que no me pueda estar sentada todo el rato en la asamblea, probablemente al principio no, y claro, no existe. Pero es posible que eliminando esa barrera, que puede ser que yo necesito la información desde distintos canales, y necesito que alguien entienda que yo no tengo que estar todo el rato sentada, porque estoy todo el rato sentada, no puedo, y que entienda que necesito cierto movimiento y que legalice mi movimiento y que me permita que me mueva y que no considere que soy mala gente, a lo mejor desde ahí podemos empezar a hacer un poco más. Esa es una pequeña barrera, es una barrera pequeñísima. Hay espacios de educación infantil que lo tengo resuelto y que lo hacen fenomenal. Otros a lo mejor no. Bueno, pues la tarea es ir entre todos incorporando pequeños recursos para ir mejorando esa posibilidad, es que los niños aprendan, que los niños estén y que los niños participen, desde que participar es reconocer que tengo, que estoy aquí, que soy como soy, y tal como soy quiero que se me quiera en la medida que se puede querer. Entonces, ese es el mensaje que tenemos en este momento, que parece que es pura teoría,
pero que todos los centros, la Consejería de Educación, el mensaje es: tenéis que empezar a trabajar el plan Incluyo. Es un plan vivo. En ese plan hay que valorar qué barreras hay en el contexto, es decir, no habla solo de la escuela, habla del contexto, lo mismo que hablaba luego. Hay barrios con unas necesidades perentorias muy diferentes a las necesidades de familias con unas dificultades muy importantes, que no tienen nada que ver en una localidad como Rivas. Tenemos barrios con muchas dificultades, familias con muchas más dificultades y otras que tienen menos. Es necesario valorar, por un lado, las barreras que hay dentro del propio contexto de la escuela. ¿Y cuáles son? Pues barreras organizativas, por ejemplo, barreras metodológicas, barreras de estilo de creencias que tenemos con relación a determinados alumnos. Parece que un alumno que se mueve mucho puede ser un alumno que es díscolo, o un alumno que es de altas capacidades. De niños, dicen los orientadores que es de altas capacidades, no queda para el agua, que no está suspendido matemáticas. Pero a lo mejor que tenemos que entender que ese niño, o tenemos que ponernos en un lugar de que hay determinados niños que aún siendo muy inteligentes, una manera de enseñar no les acompaña, que a lo mejor si es muy verbal no les interesa, y que hay determinadas cuestiones que le interesan mucho y que otras no les interesan tanto. Y desde ese reconocimiento de esa persona, tal como es, poder acompañarla. Pero eso son creencias. La creencia de que el niño de altas capacidades tiene que resolverlo todo porque es súper. Pues no es verdad. Hay niños de altas capacidades que son un auténtico fracaso en la vida y fracaso escolar. ¿Tiene que ver con qué? Pues con todos, cada uno la parte que nos toca. Es decir, aquí no hay magos, que no es nada, pero es verdad que si tenemos la capacidad y la posibilidad de sentarnos y hablarnos, como decía luego, es posible que podamos tener una mirada más comprensiva y más, yo diría, más amorosa, ¿no? No sé qué palabra, que nos dé la calma, porque por otro lado, es verdad que la salud mental no solamente es de los alumnos. La salud mental también es de los profesores. Un profesor que no vive en calma con esos alumnos que tiene, tengo 25, no puedo. Cada uno que es no vivir en calma, es no sentir que no puede atender a las necesidades de todos, necesita el acompañamiento de todos desde la reflexión. Desde los coles, orientadores y demás, hacen una labor estupenda para ir alertando a las familias y poder ayudarles en este acompañamiento y en este diagnóstico, pero vamos viendo que hay también una mayor posibilidad de hablar de trastornos socioemocionales, afectivos, cosa que antes era muy difícil, porque creo que seguimos teniendo una mirada a lo mejor un poco, quizá permitirme la expresión, paternalista hacia la infancia y la adolescencia. Y desde nuestra propia dificultad para hablar con ellos sobre esto, porque nos da miedo el no saber entenderles, el no saber acompañarles, o simplemente nos da miedo el que sufran, muchas veces negábamos esto. Y ahora se está pudiendo, como digo, abordar, hablar y hacer muchas veces una psicoeducación con la familia también. Desde nuestro punto de vista no trabajamos como con un paciente identificado únicamente de este es mi hijo, le pasa X, ayúdele y arréglemelo, ¿no? Bueno, trabajamos siempre en coordinación con las familias y con los coles porque somos seres que nos movemos en muchos contextos. Entonces, el poder hacer esta psicoeducación, esta labor con las familias, también nos está permitiendo este avance del que digo, dentro de que la situación, dentro de que la situación, como comentaba luego, se ha incrementado este porcentaje en cuanto a la dificultad de salud mental. Pero también os tengo que decir que yo he trabajado en diferentes zonas de Madrid y en esta zona en concreto, en Rivas, también os tengo que decir que la implicación y el hecho de que estemos hoy, por ejemplo, hablando de esto y que estéis implicados de esta manera, también es un factor de pronóstico muy positivo. En otras zonas donde yo he trabajado, la coordinación con coles, con familias, es mucho más complicada y aquí siempre lo facilitáis en la medida de vuestras posibilidades. Como decía, y en relación a tu pregunta, María, sí que se ve un incremento, pero como digo, se está hablando y los chavales lo están solicitando, que es algo muy importante también, sobre todo en etapas adolescentes. Hablamos de generación de cristal, o hay gente que habla de generación de cristal. Es verdad que yo comparto que esto no viene solo de la pandemia, viene de antes, simplemente por el estilo de vida que hemos ido llevando, en el que muchas veces les hemos podido dedicar menos cantidad de tiempo y menos calidad.
de este tiempo. Pero si algo nos está enseñando esta generación es que están normalizando el hablar de esto. Y son ellos muchas veces los que están pidiendo: papá o mamá, no me encuentro bien y necesito que me ayuden. Entonces, esta es una parte muy positiva en la que ellos, dentro de las dificultades que puedan tener, esta resiliencia, que está muy de moda ahora esta palabra, esta resiliencia la están encontrando también en el apoyo en sus familias y en el uso de recursos externos que ellos crean que les pueden ayudar y que les pueden facilitar. Entonces, por esto yo comenzaba diciendo que, bueno, dentro de que hay mucho trabajo por delante en el campo de la psicología, siempre intento mantener esto, una mirada optimista, porque creo que hay cosas que también estamos haciendo bien y que les estamos pudiendo ofrecer. Bueno, muchas gracias. Pues te toca ahora. Bueno, familias y docentes nos vemos a menudo sumergidos en sopas de letras como TDAH, AGNES, ACNEA, DEA, etc. ¿Puedes ayudarnos un poco a clarificarnos la diferencia, bueno, entre unas y otras, lo que te parezca, sobre todo relacionado más con tu día a día, lo que ves en tu aula, en tu espacio? A ver, en mi día a día mis alumnos son ACNES, ¿vale? Son alumnos con necesidades educativas especiales que son permanentes. Entonces, bueno, pueden ir mejorando un poquito a lo largo de su vida, pero esas necesidades siempre están ahí. Vale, entonces luego pues con lo que yo trabajo ahora mismo. ¿Y cómo se han hecho las cosas últimamente? ¿Qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal para la inclusión A de ver, estos pues mira, alumnos? como ha dicho Guadalupe, salió la resolución del 23-23, que es preciosa, ¿vale? Y habla de diseño universal de aprendizaje, en el que tenemos que atender a cada alumno, ¿no? A sus necesidades específicas y hacer una educación adaptada a cada alumno y a cada uno de ellos. Pero ¿qué pasó? Que esta misma semana, la semana pasada, pues justamente salió otra nueva resolución, ¿no? Que ya habla de los centros preferentes, que es donde yo trabajo, ¿vale? En un centro preferente. ¿Qué pasa? Que esta resolución no solamente afecta a los chavales del aula de apoyo extenso, sino que afecta a todos los alumnos con necesidades educativas especiales, porque se habla de, pues yo diría de empeorar un poco la condición de la educación, porque al final se plantea ampliar la ratio de las aulas, en vez de 5 alumnos, a 7, y nuestras figuras ya no solamente se tienen que dedicar a los alumnos específicos del aula, sino que tenemos que atender a todos los alumnos que vienen. Con lo cual, pues visto de una manera, pues a lo mejor como yo lo veo, ¿vale? Están como haciendo pequeños retos, ¿no? Dentro de los centros, donde, claro, pues este centro, como tiene aula, vamos a mandar ahí a todos los alumnos con necesidades, vamos a segregar para que allí vayan a estar bien atendidos. Y nosotros nos vamos a dejar la piel, porque nosotros nos dejamos la piel, pero al final hay más alumnos en el cole, los profesionales ya no tienen más manos, no mandan más recursos, y entonces todo funciona, pues como se dice siempre, a través de nuestro buen hacer, de nuestra humanidad, y a mí me encanta mi trabajo, pero sí que es verdad que, jolín, o sea, necesitamos que se amplíen esos recursos para poder trabajar en condiciones, ¿no? Que saquen una resolución que lo ponen todo súper bonito y ahora saquen otra que nos han hecho polvo. Entonces, bueno, las familias de los alumnos de las aulas se han puesto, se han echado a la calle, nos hemos echado nosotros también, y bueno, pues ahí intentaremos que todo mejore. Pues ahí está la FAPA, y seguro que todos los que estamos aquí cogemos el estandarte y a seguir dando la batalla, porque desde luego la educación de todos los niños y niñas es imprescindible, pero como decía Estefanía, estas familias se sienten a veces muy solas y necesitan más colaboración
de todos nosotros. Así que a vuestro lado nos tendréis. Y nosotros a vuestro. Rematar alguna cosilla, si queréis hacer algún comentario, y si no, pues os pasaremos un turno de palabra por si alguien quiere hacer alguna observación o alguna pregunta. Yo soy un meticón en estas cosas, yo soy muy obsesivo. Yo sí quisiera que un poquito, hemos sembrado y habéis comentado desde diferentes puntos de vista lo que hay y lo que deja de haber. Y mi pregunta, a lo mejor, de cara, o como pregunta ya personal a cualquiera de vosotras, es esa, ¿no? Nos dotan de protocolos, de normativas, de recursos, está la realidad ahí, pero todo eso se ajusta, es lo conveniente, nos faltan más, ¿qué nos falta? ¿Qué podemos hacer desde aquí las familias de cara a poder ajustar precisamente más las necesidades, lo que se necesita de lo que hay? Bueno, te fallo. Bueno, yo lo que te digo es que a raíz de la resolución, lo que ha comentado la compañera, es que igual desde la edad o desde, ¿cómo se llama? La comisión, comisión técnica interterritorial, sí, ellos deciden si un colegio tiene que convertirse en preferente o no. Entonces, yo lo que creo es que, lo que ha dicho ella, todos los colegios deberían ser preferentes. Y no que aquí, en Rivas, espérate que lo tengo, y no lo he dicho, porque es que hice el filtro, aquí en primaria tenemos 19 centros de infantil y primaria, de ellos 9 centros son específicos, luego hay 2 de motóricos y ninguno de auditivos. O sea, 9 centros con aula de apoyo extenso, se llama ahora, y no aula TEA. Pero es que cada vez hay más diagnósticos. Y 1 de cada 35 niños tiene diagnóstico. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando los niños dejan primaria? Porque en Rivas hay 9 institutos, de ellos 4 tienen aula TEA y 2 son la Luna y el Hipatia, y la Luna está en obras y acaba de estrenar eso, y no tiene bachillerato. Y después en bachillerato, pues bueno, sí, aquí tenemos 3 que tienen aula de apoyo extenso, pero es que esos son, creo que eran como 1.500 niños, 1.700 niños y niñas que de primaria a secundaria pues tienen que irse a educación especial. Me estoy acercando mucho otra vez. Y la ONU nos ha dicho que menos educación especial. Todos los centros deberían tener Tú nos planteas, hay un 50% con centros con este tipo de recursos, y por otro lado se está amenazando en sobrecargar las aulas extensas a 7 alumnos, alumnas. No, y a todo el alumnado del centro. Esto es lo que dice la resolución, que todo el alumnado del centro, o sea, la TIS o tesis, que yo me he enterado el otro día, tiene que atender al alumnado, o debe atender al alumnado del aula, ¿vale? Y luego, si hay algún otro caso, que lo hay, también atender a esos casos. Está muy bien, que está muy bien lo que decía ella, pero ponme más gente, porque es que todo es muy bonito, pero ponme más gente. O pon más aulas. Es que, claro, yo no estoy en educación, yo soy arquitecto, entonces totalmente distinto. Guadalupe, ¿algo que aportar? Yo sí, yo es que soy una persona optimista, porque es que es verdad que yo empecé en el año 79 a trabajar en esto, y entonces he ido viendo, aunque solo sea a nivel de ideas, ¿no? El imaginario, pues ha ido cambiando, y yo sí, hay cuestiones como la nueva legislación que realmente me la creo, y es verdad, es decir, luego cómo funciona, cómo la legislación, yo siempre he dicho, ¿cuánto cuesta que la legislación, que se la meta alguien ahí arriba, no sé si está en las aulas o no, pero se la meta ahí, tiene que ir cayendo?
y cómo eso luego se materializa en los colegios, ¿no? Entonces, claro, lo que yo oigo es una versión dura, que yo estoy aquí afectada porque estoy viendo a Loigo, que lo que nos contó, y ahora lo que me estáis contando. Yo tengo otra mirada también que me la permite no solo la historia, sino la personal y la laboral, sino también el hecho de que a lo mejor desde donde estoy tengo una mirada de cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, aunque es cierto que la escuela hace lo mejor que puede, también estoy viendo, por ejemplo, que se habla de que la CTI, que es la Comisión Técnica Interterritorial. Esa comisión lo que hace es que determina qué alumnos, en base a un trabajo previo que se hace con los coles, con los maestros y con los orientadores, que tienen que cumplimentar son protocolos extensos y muy trabajosos para elevarlos a eso que se llama la CTI, y que está formado por una serie de profesionales que deciden si finalmente ese alumno, que desde el colegio el propio orientador y la familia está de acuerdo que pueda participar en un aula de apoyo, que pueda estar dentro, ¿no? Que se beneficie de ese recurso, pues ellos deciden si finalmente el alumno va a beneficiarse o no. Los criterios no están de todos claros, pero yo sí los puedo, más o menos desde donde yo estoy, ¿no? Lo que sí está claro es que si una CTI determina que un alumno tiene derecho a estar ahí, no hay nadie que le levante eso. Le tendrán que crear el colegio o se lo tendrán que inventar, lo mismo que en secundaria. Es decir, si un alumno está en educación infantil, no, en primaria, perdón, y promociona a secundaria y tiene su visto bueno, su informe favorable, que se llama ahora, ese alumno tiene derecho a participar del aula, automáticamente a participar, a que le den una plaza dentro de una aula de apoyo intensivo. No existe en la localidad, tendrán que inventárselo, porque es un derecho. O no existe el instituto. O no existe el instituto, ahí ya se me queda la, ¿no? Queda la cosa grande. Tú ya es lo un tienes. derecho, es el derecho del alumno. A ese alumno no le pueden dejar sin ese recurso. Eso sí, es decir, si le dejan sin ese recurso. ¿Qué pasa ahora? Que se lo han inventado, le han hecho una vuelta de tuerca. Antes estaba peor. Yo sí he conocido, cuando éramos Rivas Arganda, alumnos que en la zona de Badilecha, por ejemplo, tenían derecho a un informe favorable y lo mandaban a un colegio que estaba en otra localidad súper lejos, ¿no? Entonces los padres a lo mejor optaban por no llevar a su niño al aula intensivo. Ahora, ¿qué están haciendo? Ahora dicen, bueno, si tiene hermanos en el mismo, que es lo último que ha cambiado, y esto apareció esta semana, si tiene hermanos en el mismo centro y tiene la misma necesidad, pues por conciliar la vida familiar, pues que pueda excepcionalmente, porque sí utilizo la palabra excepcional, incorporarse al aula de apoyo intensivo. Si el centro le queda súper lejos, o el domicilio familiar le queda no sé dónde, excepcionalmente. Entonces, aunque parezca que va, depende de la mirada que le eches. Claro, si yo soy el padre de mi niño que me lo mandaban a otra localidad sin transporte público, digo, oye, pues ha mejorado la cosa. Si soy el papá de un alumno que tiene 5 alumnos en el aula y que va a ampliar la ratio, esto vamos a peor. Depende de la mirada, ¿no? Todo es la figura del TIS, también todo es relativo, porque yo pienso que nada es ni bueno ni malo, todo tiene ventajas y inconvenientes. Si hablábamos de guetos, las escuelas gueto, o el aula apoyo intensivo gueto, ¿qué es un gueto? Es decir, un colegio es un espacio donde hay muchas barreras, que yo lo que he dicho antes no lo digo por decir, es que me lo creo de verdad, y las barreras las establecemos todos. Si yo soy recurso, por ejemplo, yo soy orientado a un cole, pues soy orientado a un cole, y entonces hay un niño al que yo esta semana, es decir, mañana a las 11 me voy a plantar en el aula para que tiene un problema serio para marcar una contraseña y empezar a trabajar, y entonces monta unos pollos. Yo como orientadora no tendría que entrar allí, porque como orientadora diría, mira, pues el pollo lo monta porque parece que le cuesta hacer la contraseña porque ya anticipa que lo va a hacer fatal, entonces lo va a entrar. Yo me presto y voy. Forma parte de mi trabajo, pues no, técnicamente y así rigurosamente no, pero me siento con él. Es una cuestión de buena voluntad, pero de algo más. No es una cuestión de buena voluntad, son medidas organizativas, medidas metodológicas, recursos metodológicos, que no pueden venir de la buena voluntad. Es decir, si yo soy directora de un colegio de primaria, veré qué pasa en mi patio y digo, bueno, yo tengo un TIS que técnicamente es para 5 niños, pero tengo 3 niños más que les veo deambulando, que están siempre solos por ahí. Yo, directora, ¿qué tengo que hacer? No sé si le voy a decir al TIS, tú te tienes que ocupar de este, porque eso no es la posibilidad. Yo en un patio, yo sola, soy la TIS, tengo 2 ojos, 2 piernas, 2 brazos, imposible que me ocupe de medio patio.
Ahora sí tendré que establecer medidas organizativas, que son las reglas que tenemos, para que en ese patio haya espacios donde los niños que tienen más dificultades, que quieren aislarse, que puedan ser objeto de maltrato por parte de otros niños, puedan estar allí. Y yo como directora, ¿qué puedo hacer? Aquí es machacarlo y decirle toda la responsabilidad de lo que pasa en mi patio estoy ya. Pues no, tendré que decir, las guardias en este patio se hacen de esta manera. En aquel rincón vamos a jugar al parchís, en aquel rincón vamos a jugar a no sé qué, y en este rincón es juego libre. Y tú, que eres tutora o maestro de inglés o de lo que seas, pues tú vas a estar en ese rincón, pero no vas a estar hablando con aquel que ahí hay un árbol y estás a la sombra. No, no, no. Tú estás en este rincón y estás haciendo tu trabajo. Y si pasa algo, tú eres responsable de lo que pasa aquí. Y tú en aquel rincón. Y entonces cuando vengan los maestros y me digan que esto no es así, que yo también tengo derecho a descansar, y yo le digo, sí, que el periodo lectivo en este centro empieza a las 9 de la mañana, termina a las 3 de la tarde, y tú tienes, por supuesto, que vas a tener un tiempo para tomar tu café. Hoy no vas a, un día no vas a hacer guardia, o 3 días no vas a hacer guardia, pero ya que estás haciendo la guardia, estás haciendo tu guardia y ahí tienes una tarea. Entonces, ¿qué me estoy diciendo? Que hay unas barreras que es verdad que existen en los coles, que no solo es cuestión de legislación, que no solo es cuestión que nos digan más recursos, porque si los recursos no están bien optimizados, ya pueden llegar recursos que se van a convertir cada día más en tú con este niño, tú con este, y estamos así. ¿Qué pasa aquí luego en nuestra localidad? Hay un modelo intermedio, que es el miedo siempre de los papás y de las mamás, es que los niños con más dificultades tenían en su educación especial. No, yo me Bueno, pero es una realidad, que al final la escuela... Que lo tengo enfrente. Que la escuela es inclusiva. Entonces, la escuela inclusiva, ¿qué es? Pues el derecho a que todos estén en los espacios más normalizados. Aquí, en esta dirección de área nuestra, no solo en la localidad, sino en toda la dirección de área, hay unos modelos que, desde donde yo los veo, ¿no? El Centro de Educación Especial está ahí, ha estado ahí, pero han empezado a surgir, aunque aquí en nuestra dirección de área no, aquí no hay aulas estables. No hay aulas estables y aquí no tenemos tampoco aulas de educación especial dentro de centros públicos ordinarios. Pero eso en otros sitios sí. Estos niños, que en lugar de estar en un centro de educación especial toda la jornada, están en un aula de educación especial, una ratio limitada, con los mismos profesionales que en un centro de educación especial, pero se van a beneficiar de unos espacios más ordinarios, más inclusivos, más normales, como puede ser el patio, puede ser las áreas escolares, puede ser lo que sea, porque organiza el colegio. Entonces, esos son caminos que hay que ir andando. Y que desde donde yo lo veo, digo, bueno, vamos muy despacio, es verdad, despacio, que por medio hay muchas familias, muchos niños afectados, claro que sí. Soy la primera que lo reconozco, principio de realidad. Eso no quiere decir que no podamos ser optimistas, ¿no? Que esto es un camino que hay que ir andando, que si nos convertimos, es que lo siento así, es decir, que es verdad que hay espacios que son un gueto, y es verdad. Pero ese gueto lo te voy a meter al grupo de WhatsApp de 1000 personas para López, para que digas, vamos a es una versión entre otras, entonces la mía es la que quiero sostener, pero que la escuela, es decir, una aula de apoyo extenso, donde estaban 5 niños, se crearon, y yo nací, es decir, yo vi crear las aulas, que ya tengo una edad, yo vi crear las aulas, las aulas para los alumnos, esas aulas nacieron para alumnos que estaban con muchas dificultades, unas dificultades muy serias, y la idea no es que un niño que entra en un aula de apoyo extenso permanezca ahí todo el proceso de su escolarización, ni mucho menos. La idea es que entra porque tiene muchas dificultades, porque no regula esfínter, porque tiene dificultades en la comunicación, porque tiene dificultades en lo que es la vida cotidiana. La idea es que con el acompañamiento de unos maestros que son especialistas, de unos profesionales que sean especialistas, puedan ir saliendo, entrando dentro de espacios más normalizados, que seguirán siendo alumnos de necesidades educativas especiales, sí, pero tendrán que estar dentro de un aula de apoyo intensivo, unos sí y otros no. ¿Qué conocemos? ¿Cuál es mi experiencia? Y no tengo por qué decir algo diferente a lo que yo conozco, como orientadora, como directora. Es que yo creo que no he conocido a ningún alumno, creo, tendría que hacerme un memorándum, que haya entrado dentro de un aula de apoyo intensivo y haya salido. Todos dentro. Algo regulinchi. ¿De quién depende? De todos. ¿De quién? No sé. Mi parte la tengo que asumir. A lo mejor es que yo no tengo una... 2 minutos para 2 intervenciones del público. Por ahí sé que me alejo un poquito. Que Carmen, presidenta de FAPA, me ha levantado la mano diciendo: yo de esto quiero hablar. Muchas gracias. Primero agradeceros todas las exposiciones. He estado hablando de un decreto, el cual os quiero contextualizar un poco cómo se desarrolló.
pasó por el Consejo Escolar con carácter de urgencia. Protestamos por ello porque pensábamos que un tema que no se había tocado para legislar durante 10 años aproximadamente, que pasase con carácter de urgencia, no daba tiempo a poder trabajar, debatir, consensuar algo tan importante, ¿no? de lo que estamos hablando hoy. Ese carácter de urgencia venía dado porque la famosa ley maestra, o no famosa, ley maestra de la Comunidad de Madrid, en su implantación obligaba a ese desarrollo normativo. Votamos en contra. Se podía haber trabajado de una manera mucho más profunda, ¿no? este decreto. Y una de la motivación para votar en contra de este decreto fue que iba acompañado de una memoria económica cero. Algo por lo que, obviamente, ahora todos estos pequeños desarrollos posteriores, para que os hagáis una idea de por qué, ¿no? Ahora puede ser el incitar a que las aulas te aumenten el ratio. Claro, es que si partes de la base, la memoria económica es cero, ¿no? Para este decreto. Algo que no nos sorprende, desgraciadamente, del trabajo que se hace en la Comunidad de Madrid, en la Consejería de Educación, pero sí que nos da mucha rabia, ¿no? Que algo tan importante como la inclusión, algo de lo que nos beneficiamos todos y todas en la comunidad educativa, se trabaje de esta manera tan superficial. Sobre las aulas TEA llevan más de 20 años trabajando en la Comunidad de Madrid y hemos solicitado al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid que se haga un estudio, porque nunca se ha hecho un estudio para poder valorar y lo que no se evalúa no se mejora nunca. Y las aulas TEA nunca se han evaluado. Y vamos a publicar desde la Federación hasta hace muy poco, hasta esta nueva publicación el viernes, un pequeño estudio sobre aulas TEA que está trabajando también de manera paralela con familias, en las cuales os invito a participar en esos trabajos que estamos haciendo sobre aulas TEA. La publicación de este estudio, primero la parte normativa ha parado, porque claro, se han vuelto a publicar algo, entonces hay que volver a añadirlo para que esté actualizado. Y bueno, es un trabajo que está ahí pendiente y, como muy bien ha dicho Estefanía, todos los centros deberían ser inclusivos y todos deberían tener todos los recursos materiales y humanos para no tener que estar deambulando de un lado para otro, porque además las aulas TEA en secundaria disminuyen de una manera más que significativa, es decir, que los niños y niñas están ahí, no desaparecen. ¿Qué pasa con esos niños y niñas, no? Incluso también esas adscripciones que se hacen de las aulas TEA, que no existen, que lo hemos pedido, de primaria a secundaria, para que las familias no tengan esa angustia de ver qué pasa en ese paso, que ya bastante es pasar a secundaria, pasar a otro centro con otros docentes, otros referentes que ya se han habituado y cambia todo, para que tengan que estar deambulando viendo dónde poder estar en localidades que muchas veces no tienen plazas en el mismo lugar y tienen que desplazarse incluso a otras localidades. Entonces hay mucho trabajo todavía por realizar y solamente quería dejar esto para contextualizar y agradecer. Gracias. Gracias, Carmen. Hay una palabra también del público. Hola, bueno, lo mío es muy breve. Yo quería hacer una reivindicación, ¿no? Aprovechando que hay personas del ayuntamiento y de entidades importantes, creo que las familias, tanto los padres como los hermanos de los niños con diagnóstico, ya sea el TEA, TDAH, necesitamos formación para conocer el problema de nuestros hijos, saber qué les ocurre, cómo actuar, y también acompañamiento emocional también para la salud mental de la familia, que es el niño sí está atendido, pero la familia está olvidada. No, a ti te plantan el diagnóstico encima de la mesa y allá te lo gestionas. Pues ya está. Pues muchas gracias. Esta formación debería ser extensiva, además de las familias que tienen a sus hijos o sus hijas con ese diagnóstico, al resto de la comunidad educativa. Creo que es importante que todos conozcamos y que sepamos cómo manejar esta situación. Quiero comentar que siento mucho y siempre he sido consciente, yo creo que soy madre, del maltrato institucional que en ocasiones ocurre. Cuando yo oigo hablar, en este caso,
o cuando te oigo hablar a ti, de las 1000 vueltas que hay que dar para que al final haya un juicio clínico, porque la psiquiatra dijo que no sabía, que le parecía que tenía rasgos, pero la orientadora dijo que yo no puedo, pero que tengo un juicio clínico desde salud, pero llega al colegio. Entonces eso se llama maltrato institucional, cuando te dan, siempre lo he considerado y lo sigo considerando, cuando te dan dobles mensajes, tu niño tiene necesidades, pero al mismo tiempo no las tienes, pues es que yo soy su madre y veo cómo está mi hijo y se me cae el mundo encima. ¿Y qué quieres que yo haga? Muevo Roma con Santiago para que al final a ver si alguien puede ayudarme y sobre todo ayudar a mi hijo. Entonces, bien que lo siento porque formo parte de institución pública y en ocasiones esto pasa. No con más frecuencia de la que querríamos, pero pasa y soy consciente de ello. Así que disculpas en nombre de todos los que formamos parte de instituciones públicas y que de manera que sea al cabo, pues yo tengo que escucharte a ti y te escucho de todo corazón. O sea, porque además reconozco tu dolor y porque es verdad. Por otro lado, yo ahora también estoy en otra parte. Los orientadores no tenemos el poder que se nos asigna. Los orientadores no somos plantilla de los colegios. Yo como orientadora que soy, no soy plantilla de ningún colegio. Y como directora tengo una plantilla de 16 personas. Nosotros no somos plantilla, por lo tanto nosotros no podemos ir a un colegio. Y si tú eres una mamá, si tú eres el director, diciendo esto es lo que hay que hacer. Y ya. Porque no somos más que lo que somos, formamos parte de una institución, porque un colegio es una institución donde hay unas reglas de juego. Y las reglas de juego es que hay un listado de alumnos a los que hay que valorar. Pero ¿quién lo decide? Es el orientador, que ni se le ocurra. Porque si yo soy madre y me dice el orientador que no me lo valora porque no quiere, yo a esa persona voy directo al servicio de inspección. ¿Por qué? Un orientador forma parte de un engranaje mucho más complejo, donde forma parte de una cuestión que se llama CCP, que es Comisión de Coordinación Pedagógica, y allí esa comisión, que está la representancia del equipo directivo, está el director, el jefe de estudios y otra serie de personas que forman parte de la entidad, es decir, que son plantilla del colegio, y yo, que no soy plantilla del colegio, formo parte, no formo parte del claustro, pero sí de la CCP, no soy un miembro, soy un miembro más, donde si llega un juicio clínico, como el que tú has llegado, primero me parece muy grave que no se le quieran llegar al orientador o a la orientadora, me parece serio, entiendo tu enfado, la verdad, pero sí, porque yo me he enfadado, además, con el sistema. Entonces, pero al margen de esos, un orientador no puede ir a una CCP y decir, mira, este sí y este no, porque eso no lo puedo hacer. Es una CCP teniendo en consideración los niños que están para ser valorados y las prioridades que se establezcan, porque hay que valorar a algunos porque promocionan a primaria, otros porque promocionan a la secundaria, otros porque van a ir a DTI, pues entonces ahí se toman decisiones y se da una respuesta ordenada a las familias, y si no se las da hay que solicitarlas, pero nunca puede ser un orientador el que por su cuenta de riesgo tome decisiones de ese calibre. ¿Por qué? Porque es una cuestión muy grave. Es decir, tú como madre te vas a servir de inspección y me dice, Guadalupe, la orientadora de mi colegio me ha dicho que no es importante, que no es no sé qué, y ahí hay algo que no cuadra. Entonces hay que apelar a los equipos directivos, que son los últimos responsables de lo que pasa en mi cole. Y si es Guadalupe la orientadora la que se ha saltado todo lo que se tiene que saltar, entonces ese equipo directivo le tiene que poner al orden, porque no es que... No sé si me explico. El maltrato institucional no corresponde para nadie. Y todos tenéis unos derechos, pero un orientador también tiene la responsabilidad de conocer cuál es el organigrama de un centro y responder a eso que se espera. Y si no lo hace, tendrá que asumir las consecuencias de eso. Y te estoy hablando a ti porque te tengo ahí, y tal como te lo digo, te digo que ánimo con lo que tienes que hacer. Yo creo que es necesario que la comunidad educativa conozca, ¿no?, cómo funcionan los equipos de orientación educativa, pero desde el inicio de curso, ¿no?, cuando se detecta una dificultad, y qué coordinación hay con los recursos municipales. Los protocolos que se llevan por parte del equipo de orientación educativa. Y luego hablar del programa enlace de Comunidad de Madrid para la salud mental en las aulas, que no se está teniendo conocimiento, que se está desarrollando por parte de Gregorio Marañón y que va a llegar a Rivas. Está en Rivas, ¿verdad? Está en Rivas y se ha invitado a participar en esta mesa, y por lo personal no ha podido participar. Hemos estado buscando y hemos estado en contacto con ellos. Vale.
pues me parece fundamental que se sepa que se está implementando un programa de esas características ahora mismo en el municipio, ¿vale? Gracias, muchas Ya gracias. está. Y cerramos aquí la mesa con el compromiso cierto de que en 5 minutos